retomar para la siguiente entrevista, si así me lo permite, auditorio, un texto de Óscar Valderas en el que adelanta, según su investigación y recuento, que al menos el 80% de los caudillos de los Chapitos en Sinaloa han caído. Algo así como adelantando que esta facción del cártel de Sinaloa o este grupo delictivo de Sinaloa, 500 días, pues de esta guerra que parece sin fin en esta entidad, pues es el que más ha estado perdiendo fuerza. Hablemos de este importante tema, de este panorama que se viene para Sinaloa, porque es el referente en materia de seguridad en estos momentos y la implementación de las estrategias, y porque un estado como este no puede seguir en la situación en la que se encuentra. Hablemos de este tema. Víctor Sánchez, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, le agradezco mucho esta colaboración. ¿Cómo está? Feliz año. Hola Michelle, muy buenas tardes, muy feliz inicio de año y pues a la orden como siempre es un placer. No, al contrario, coincides en que posiblemente entre los grupos delictivos ya hay muchos subrogados, pero sabemos que al final, pues la malliza y la chapiza son los más fuertes. ¿Los chapitos son los que están de verdad perdiendo fuerza? A ver, digo, coincido con lo dicho por Óscar Valderas, o sea, en su texto. Es Ujú. innegable que pues en los últimos meses, digo, llevan ya un par de años, pero en los últimos meses se ha incrementado la captura o el abatimiento de personajes clave de la facción de los Chapitos, como bien se menciona, por ejemplo. Entre 2024 y 2025 perdieron a 6 de sus encargados de seguridad interna, o sea, es decir, a sus jefes de seguridad. Obviamente el último fue este Oscar Medina, el PANU, ejecutado en la Ciudad de México, pero pues antes ya habían perdido a alias el Nini, a alias el Perris, alias el Pidgey, al güerito Canovio Insunza, a Aljando, al 200, es decir, a una serie de actores. Y a eso le sumamos el arresto tanto del suegro como del cuñado Sí, de Iván Archibaldo y obviamente la pérdida de diferentes actores regionales que tienen en distintos estados, no solo en Sinaloa, sino en algunas otras entidades, pues como Sonora, como Chihuahua, como Baja California. Pues sí, se puede decir que en términos generales, en esta confrontación entre las dos facciones, quien lleva la peor parte son los Chapitos. Que esto derive en la, digamos, desaparición inminente de esta facción, creo yo que ahí hay que ser más cautelosos, o sea, en el sentido de que las organizaciones criminales tienen un rápido mecanismo para sustitución de los cuadros. Y son como los obviamente tejidos, ¿no, Víctor? Que se van eh, regenerando, ¿no? Es una cortada que se hace una cicatriz, por eso hacía la precisión de los subrogados que de repente van pues incrementando el nivel conforme se van llevando a cabo las detenciones de los peces gordos, por así decirlo. Sí, por supuesto, o sea, es decir, cortas una cabeza Ujú. y pues en el mejor de los casos sale una cabeza que lo sustituye, en el peor de los casos, como una especie de hidra, hay una expansión mayor. Ujú. Víctor, déjame hacerte una pregunta. Mencionabas ahora, porque puede usted escuchar auditorio, pues familiares, obviamente, por ejemplo, o cercanos a Iván Archibaldo, en este caso, que fueron detenidos y que fueron llevados ante la Fiscalía General de la República, hoy vinculados, ni más ni menos que Mario Linodoro Elenes y Mario Alfredo Linodoro Navidad, operadores financieros, y cuñado y suegro de Iván Archibaldo Guzmán Salazar, líder de la facción de los Chapitos. Aquí, ¿qué resulta más importante, Víctor? Sobre todo por la estrategia que se viene implementando desde Estados Unidos. Aquí es más importante ahora quitar la cabeza del que dirige tus finanzas, el que está haciendo crecer tu, pues vaya, tu liderazgo, o es lo mismo que detener a un jefe de escoltas, por ejemplo. No, 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 tiene un mayor peso pegarle a la estructura financiera. O sea, a final de cuentas, tenemos que entender a las organizaciones criminales, a los cárteles, Uh -huh. como una empresa. Obviamente es una empresa ilegal, o sea, y que se dedica a actividades ilícitas, pero a final de cuentas, lo que permite que esta organización siga comprando drogas, que siga contratando sicarios, que siga comprando armas, que siga corrompiendo autoridades, pues es el dinero.
si cortas o cercenas precisamente estas fuentes de abastecimiento de dinero que pues pasan por un proceso de blanqueo de capitales, o sea, es decir, no solo se trata de ingresar el dinero derivado de la venta ilegal de droga o de combustible robado o de las extorsiones, sino que también se trata de pasarlo por un mercado legal, o sea, por una fachada o empresas que convierten estos activos ilícitos en lícitos, por así decirlo. Esto le pega más a las organizaciones criminales. Por ende, pues el arresto de los dos Marios Lindoros, o sea, padre e hijo, Sí, pues tiene una implicación directa en las finanzas de esta facción de los Chapitos. sí. Que repito, digo, suena complicado que pues vayan a desaparecer de un momento a otro. Obviamente hago un paréntesis, pues en el sentido de si se diera el arresto de Iván Archibaldo, de Alfredo Guzmán, que digamos son los dos hermanos que siguen en libertad, eso sí podría cambiar un poco el tablero de forma abrupta, no porque desaparezcan todas las células que trabajan con ellos, sino porque quizá algunas de esas células buscarían su independencia y se fragmentaría aún más esta facción. Y digo, además de lo que ya hemos hablado, también es importante señalar pues que se dio un proceso de negociación de los otros dos hermanos. O sea, es decir, tanto Ovidio, que ya Así se encontraba arrestado, como Joaquín Jr., que se entregó y además llevó consigo a el Mayo Zambada. Eso también implica, en conjunto con los 17 familiares que llegaron a los Estados Unidos, pues un proceso en donde está negociando con el gobierno norteamericano y a final de cuentas eso también se lee al interior de las organizaciones criminales. O sea, es decir, siempre existirá el riesgo de que dado que está negociando, puedan entregar a cualquiera de los operadores, ¿no? Así es. Y como bien lo mencionabas al inicio, Víctor, a ver, los alcances no solo del cártel de Sinaloa, que es todo este grupo de personas, las cabezas detenidas, sí, pero al final los hijos, los de confianza operando, pues sin duda será vital, sobre todo porque mencionabas ya lo económico, lo importante que es cortar lo económico, pues será vital las estrategias que se implementen fuera de Sinaloa, ¿no? Hablabas ahora de Sonora, de Chihuahua, de Baja California, de otros estados donde estos grupos, especialmente opera para obtener estos recursos también, ¿no? Y generar más ingresos para su grupo delictivo, para comprar armas, para blindar vehículos, para manejar a mucha gente. ¿Cómo ves esa operación, sobre todo porque se ha concentrado todo en el estado de Sinaloa? Sí, a ver, digo, a final de cuentas, la gran parte de la disputa entre estas dos facciones se ha concentrado no solo en Sinaloa, sino en Culiacán y sus alrededores. O sea, sí, de repente oímos de eventos en Mazatlán, en Guasave, en Los Mochis, pero sobre todo, pues se ha concentrado en Culiacán, Abolato y Badiraguato. O sea, esa es como la gran zona de guerra. Uh -huh. Pero no quiere decir que esa se limite a la influencia que tiene el cártel de Sinaloa. O sea, el cártel de Sinaloa, a final de cuentas, será la organización dominante en Durango, en Chihuahua, en Sonora y en las dos Baja Californias, con influencia en otras entidades, pues como Nayarit, Colima, Zacatecas, etcétera. Entonces, todos esos territorios potencialmente son un campo de batalla. Sí hemos visto, por ejemplo, en las últimas semanas cómo comienza la guerra a recorrerse hacia Ciudad Juárez Uh -huh. o hacia Tijuana. O sea, es decir, empiezan a tocar otras ciudades clave, pero pues a final de cuentas, en 2026 se podría dar una dispersión de estas hostilidades y hacer el escenario todavía más complejo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque mucho de lo que hemos visto hasta ahora es una ofensiva de parte de la Malliza, digo, en conjunto con otros grupos como el del Chapo Isidro, o sea, Sí. lo que se llama el cártel de Guasave o lo que queda de los Beltrán Leiva, por intentar entrar a Culiacán. Pero
pues también puede haber contraofensivas de parte de la chapiza para intentar, no sé, por ejemplo, entrar a Durango Ujú. o entrar al sur de Sonora, y eso pues también causaría una reconfiguración y una dispersión de la violencia. Y como bien lo menciona Víctor Auditorio, y usted ya se percató, no se trata solamente de los hijos del Chapo Guzmán, están todavía los representantes de Mayo Zambada y también los de Chapo Isidro que han crecido en los últimos años, y si bien les han estado pisando los talones, como se dice coloquialmente, Víctor, por parte de las autoridades, es un grupo más al que hay que combatir y hay que pelear. Y bueno, ¿por qué mencionaba los estados? Porque esto habla, porque ya está muy bien delineada la estrategia federal de seguridad, pero también falta también mucho trabajo por parte de los estados de investigación, ¿no? Que necesita pues también el gobierno federal para dar pues con estos objetivos. Víctor Manuel Sánchez, yo te agradezco mucho esta charla. Danos la oportunidad de seguir contigo analizando este tema. Claro que sí, con todo gusto, Michelle. Excelente. Gracias. Gracias, un abrazo y feliz año. Pues qué importante los datos que daba, era importante empatar lo que Óscar Valderas adelantaba en su recuento de cuántos caudillos, así le llamó, se han dado de baja o han caído de esta facción del cártel de Sinaloa. Es tiempo de ir a una pausa, ya regresamos a Fórmula Noticias. De Salud a Michelle Rivera, a nombre de Juan Pablo Pérez Díaz.